nombre es Ricaurte Vadillo Jaraba. Soy beneficiario de restitución de tierra de la ley 1448 y aquí vengo a contarle nuestra historia. En 1989 tomamos la decisión junto con la organización ANUD de afectar o recuperar las tierras que eran de la familia Guerrero de Bucaramanga. Iniciamos unas cuantas reuniones y tomamos la decisión de entrar. Claro que en meses atrás y años atrás se había hecho el mismo intento y no fue posible por la represión. Por eso vine a buscarte. Ya, se acabó el concierto ya. Esta tierra, los impuestos prediales no los pagaban y los estaban evadiendo. Es así cuando la mayor parte de las 680 hectáreas que se recuperaron, tan solo 40 eran que estaban reconocidas, pero no estaban pagando impuestos. Esa era una de las razones y motivos por el cual nosotros tomamos la decisión de entrar y hacer la afectación de la misma. Eso más que todo era montaña, un restrojo montaña, tierras abandonadas, tierras que había que se miraba la necesidad de tanto campesino acá, tanta gente amontonada sin trabajo, hombre. Entonces, por medio de INCORA, se adquirían esas tierras después de que estuvieran ocupadas. Cuando se presentó toda esa cuestión del movimiento que se hizo para llegar nosotros aquí a la Carolina como tal, existía la ANUC, Asociación de Usuarios Campesinos, la cual empezó a orientarnos a nosotros acerca de la problemática que venía subsistiendo al tomar posesión nosotros aquí en la finca como tal. Entonces ellos empezaron a orientar a nosotros qué era lo que debíamos hacer, porque se suponía en ese entonces, a través de las investigaciones, que esto era un baldío, que los dueños como tal no pagaban impuestos por esto. Nosotros, en el momento que mi familia reposábamos dentro de la parcelación, era una felicidad grande. Inclusive, en pocos meses nosotros surgimos. No era que fueran unas tomas como tal, sino era un convenio entre INCORA y los posibles beneficiarios de la tierra, de las tierras ociosas, tierras que de pronto el patrón las tenía ahí como lote de engorde. En el año 1992 nosotros teníamos ya nuestros títulos. Pero sin embargo no nos olvidábamos de la guerra sucia que había alrededor, porque a nosotros nos parcelaron habiendo violencia. Desde joven, Ricaurte Vadillo se caracterizó por su espíritu de solidaridad y compañerismo, y por su tenacidad para defender a su familia y sus tierras. Es que Ricaurte no solo estaba en esas tierras para cultivarlas y ponerlas a producir. Claro que Llegó allí también para convertirse en un líder. Estos son los papeles que le vamos a entregar a la comunidad. fácil por el Líbano. Toca hacerlo cuanto antes porque ya sabes que la situación está muy difícil, ¿no? Bueno, al miedo buena cara, ¿qué Vamos más para podemos adelante, hacer? Buenas tardes, mi amigo. Buenas tardes. Le habla Ricaurte Vadillo, presidente de la Junta de Acción Comunal de acá de la Yo Carolina. fui amenazado siendo yo el presidente de la Junta de Acción Comunal, el compañero Isidoro como vicepresidente. Estábamos trabajando, elaborando en unas tierras para sembrar arroz. Personas como usted son los que necesitan nuestra Igualmente comunidad. lo mismo para ti. El siguiente día no llegó. La información que nos dieron por primer momento fue un compañero de la finca Los Comuneros, que allá había un muerto en la orilla de la carretera. Y fuimos a ver, era el compañero Isidoro Angulo. Isidoro Angulo era importante porque era, lo uno, el vicepresidente de la Junta, lo otro, que le recomendábamos tareas y era un tipo muy ágil, muy hábil, muy trabajador por las comunidades.
Ese año, aparte de la violencia que se estaba viviendo en San Alberto Cesar, el país afrontó la peor crisis energética de su historia. Bueno, pues la verdad es que la situación está muy preocupante. Eso ocurrió en marzo del año 92, siendo presidente de este país César Gaviria. Cuando recibimos aquí en Caracol, o recibió la presidencia de Caracol, el aviso, mira, a partir de hoy a las 5 de la tarde, la mayoría del país va a quedar con apagón. Entonces, obviamente, los programas de radio tenían que adecuarse ahí mismo. No hicimos sino una reflexión. ¿Qué le ofrecemos a un oyente que va a llegar a la casa a las 5 de la tarde sin luz? No va a tener televisor. La deducción fue muy fácil. Hablemos de la geografía y hablemos de datos históricos sencillos. Y démosles precios del día, precios comunes. ¿Cuánto vale el dólar hoy? Aunque no todos tienen dólares. ¿Cuánto vale el precio del café? Tampoco todos tienen café, pero bueno, son datos que le servirían a ese oyente. Y vamos a entretenerlo. Y así, con esa mezcla, empezamos a hacer, durante 3 meses, que era el periodo que habían fijado para el apagón, el programa. El nuevo programa de Caracol que enfrenta el racionamiento de energía con un derroche de compañía. Tendremos que evaluar cómo sigue comportándose las lluvias en estos días que vienen, pero al paso que vamos no vamos a poder levantar los racionamientos como estaban previstos en junio, sino que habría que prolongarlos inexorablemente en el segundo semestre. Cuando en esa época corren la hora de los colegios, lo que empezaba a las 7 iba a empezar a las 6 de la mañana, el fluido eléctrico desaparecía a las 5 de la tarde. Entonces, sí, los bancos y todo el mundo dijo, no, pues madruguemos y trabajemos con luz solar en lo que se pueda. En el 92 sí habían apagones eléctricos, lógico, los racionamientos, pero nosotros ahora la verdad casi no nos interesaba eso. A nosotros nos interesaba era el progreso y surgir dentro del campo, porque inclusive ni siquiera nos molestaba los apagones, ni siquiera. Nos molestaba de pronto era que alguien, cualquier grupo viniera a molestarnos. 1992 pasa lo siguiente. Cuando nos levantamos en la madrugada, qué sé yo, levanta uno a la 1, 2 de la mañana, iba usted a orinar, cuando veía el ejército, la policía detrás de los árboles escondidos, mirando, porque ya habían denunciado que los grupos al margen de la ley permanecían acá. ¿Qué pasaba? Y nosotros estábamos en medio de esa situación. Por esa situación empezó la inconformidad de nosotros como tal. Muy cerca de acá está ubicada la serranía del Perijá. Allí prácticamente era esa zona el albergue de grupos armados al margen de la ley. El desplazamiento fue total porque mucha gente decidió abandonar su territorio porque en aquella época el que no hacía parte de la guerrilla, pues entonces decían que era de los grupos paramilitares y así sucesivamente. Ellos convocaban, hacían la convocatoria para las reuniones y el que no se presentase a esas reuniones era objetivo de una vez. Yo expresé mi inconformidad en una de esas reuniones del 19 de noviembre de 1992. Y yo le dije, mi hermano, ¿sabe una cosa? Usted y yo somos igualitos. Igualitos. ¿Sabe qué lo hace usted más que yo? Eso que usted tiene en sus manos. Ay, ¿qué me quiere decir? Yo le dije, pues averígüelo. Entonces me dijo, mañana 20 de noviembre no lo quiero ver aquí. Yo le dije, tranquilo, papá. Ahí le dejo su tierra. Mi nombre es Marco y mi apellido es Suárez, el resto no es nada. Los argumentos que habían en la calle era que ya había matado al vicepresidente y tocaba darle en la cabeza al presidente. A mí, un supuesto guerrillero me puso la pistola en la cabeza en la sede de Sintraproaceite y a 15 días después me volvió y me la colocó en el mismo predio, en la misma escuela donde estaban los estudiantes y me salvaron los estudiantes. Entonces ya ahí se llenó la taza. Yo dije, no, yo tengo que irme.
yo tengo que irme porque ya no aguanto más. Yo malvendí mi parcela, porque en verdad fue una miserableza. Y sin embargo, la negocié para irme. Y me dio 4.300.000 y me fui. Nos tocó que apartarnos de eso, o desplazarnos, o morir. Eran tres cosas claves. Y pues en el caso de algunos compañeros que nos tocó, pues estamos vivos de milagro. Y esa vez pues la gente le tocó desplazarse porque Oiga, ese no es el camión que yo pedí. Ese era lo único que había, patrón. ¿Y cómo voy a meter las vacas ahí? Son muy pequeños. Ahí no sé, ahí miramos. Ya tenía para dónde irme. Me fui para la vía de Ocaña. A Santa Inés. Un punto llamarse Santa Inés, corresponde al municipio de Aguachica. Arranqué con el ganado, después vine por mi señora y el trasteo. La mujer iba embarazada, lógico, pero eso no fue obstáculo, porque el miedo es grande. Siempre fue complicado estar, digamos, prácticamente uno como un nómada. O sea, uno quisiera siempre estar en un solo sitio, viviendo en paz, tranquilo, sin que nadie lo esté acosando a uno, pero siempre es bastante difícil. En esa época más que todo, ¿no? Hoy en día, pues gracias a Dios ya todo ha cambiado y pues uno tiene cierta estabilidad aquí. Y pues sí hay algo de alegría al saber que uno está estable en este lugar. Como bien lo dice Ricaurte, él y su familia empezaron su travesía en 1992. De la vereda La Carolina en el municipio de San Alberto en el sur del Cesar, Ricaurte Vadillo se desplazó con su esposa Luz Marina González, sus 3 hijos, hacia el corregimiento Santa Inés por la vía Ocaña en el nororiente del país. Luego se desplazó a Tamarameque en el departamento del Cesar. Después de 6 años se mudó a Aguachica, donde montó un restaurante con muy poco éxito. En el 2009, Ricaurte volvió a San Alberto, donde compró 1 hectárea de tierra para establecerse allí. Él no puede meterse en los perímetros que hay de la orilla del río hacia afuera tantos metros, que según conocimiento debe tener siquiera unos 30 metros de distancia. La mesa de tierras es un escenario en el que participan las entidades que tienen que ver con el cumplimiento de las órdenes a favor de las víctimas. Y dentro de esa mesa de tierras tiene participación un representante de la mesa de víctimas del municipio. La mesa de víctimas es la instancia que regula, conformada por diferentes actores líderes de las organizaciones del municipio, en el cual ellos se sientan a ver la perspectiva de cómo está el tema de la población víctima en el municipio. Esa es la mesa de víctimas. O sea, cada hecho victimizante tiene una representación en la mesa. Y lo de hoy fue una mesa de restitución de tierras, que es un hecho victimizante donde la institucionalidad se reúne para darle respuesta a una necesidad. Según tengo conocimiento, debe hacer el monitoreo a todos los compañeros restituidos. En el caso de Ricaurte, él es el representante en esa mesa y la importancia de que ellos hagan parte de esas mesas es para mostrar las dificultades en el cumplimiento de las órdenes y para que las entidades puedan escuchar a esas víctimas. Para nosotros, quienes fuimos víctimas del conflicto armado y hoy hacemos parte
de la institucionalidad o del liderazgo del municipio se debe a eso, a saber diferenciar, a querer amar lo que se hace. Queremos rendir homenaje a aquellos que hoy no están, a aquellos militares que dieron todo en su vida. Yo creo que una de las maneras en que las víctimas hoy seamos protagonistas de los sucesos buenos, es eso, de que somos resilientes. En aquella época, pues, ejercer un liderazgo en representación de la comunidad era sinónimo de una lápida en la espalda, ¿no? Ellos lo hacían con temor, lo hacían como muy por debajito, sin que nadie supiera que ellos ejercían un liderazgo. Ya estaban instalados en su parcela, tenían el poquito de leche, tenían la yuquita, el platanito, es decir, tenían todo lo para mantener una familia y sacar una familia adelante. Y ya nos podemos imaginar tener que salir de sus tierras, dejar todo lo poco mucho que tenía y irse por allá sin saber para dónde, aventurar qué, hacer qué. Pasó el tiempo y en el 2011 yo retorno acá a San Alberto, ya la cosa estaba ya calmada. Estaba mirando especialmente un documental. Y de ahí pasó y cuando empecé a miro lo de la ley 1448. De las bondades de la ley 14, yo dije, esto es lo que estamos necesitando nosotros. Y me llamó, me dijo, que fue el compañero Marcos Fidel, Vadillo, salió una ley que si te le mides a esa ley para luchar. Yo de inmediato, de una, para mañana es tarde. Esto fue un trabajo mancomunado entre los demás compañeros y obviamente teniendo a Ricaurte siempre como líder. Nosotros hicimos una convocatoria porque empezamos a ubicar a todos los parceleros y empezamos a trabajar ahí en eso. Y empezamos a ir entonces a las oficinas de la unidad. Y de ahí empezamos a poner la denuncia en las oficinas en Bucaramanga. Cuando uno desea y tiene trabajo, empieza a trabajar no solamente por uno, por toda una comunidad. Yo he sido persona de sacrificarme muchas veces con agua, frío, hambre, por darle la oportunidad a mis compañeros y pelear hasta el último momento por ellos. Procede la sala a dictar sentencia que en derecho corresponda dentro del proceso de restitución y formalización de tierras sobre el predio denominado Parcela número 25 Villaluz y lote 25A. Ordena que se proteja el derecho fundamental de la restitución de tierras de los señores Ricaurte Vadillo Jaraba y Luz Marina González Soto y su núcleo familiar, al momento de los hechos victimizantes, y en consecuencia se ordena la restitución jurídica y material de los predios parcela número 25. Cuando le comuniqué por teléfono que íbamos a hacer la entrega en noviembre del 2017, él casi que llora de la felicidad, estaba muy contento y fue una de las entregas más emotivas. Debió ser muy emocionante para Ricaurte Vadillo y su familia conocer esta sentencia. Después de luchar tantos años para mantenerse a salvo y unidos, al fin pudieron regresar a la tierra donde siempre soñaron vivir. En el primer día que llegamos aquí a la entrega de mi tierra, fue una satisfacción grandísima. Algo que nunca en mi vida había sucedido. Era tanta la emoción que por mis ojos corrieron lágrimas y no podía ni hablar por la misma satisfacción que sentía. ¿Qué falta nos hacía? Ahí es el momento de uno reconocer aquel valor, ¿verdad? Para pisar un pedazo de tierra aquí con esa alegría que yo tenía, no tenía cómo contenerme. Era difícil para mí, era tan satisfactorio de que la emoción fue muy grande. En esos momentos me entrevistaban, los periodistas me entrevistaban y yo no era capaz de pronunciar una sola palabra.
El proyecto productivo de Ricaurte consiste en la entrega de unos recursos económicos que invirtieron inicialmente en la construcción de un pozo para extracción de agua. Esto con destino a los semovientes y también a la piscicultura, porque él quería hacer un criadero de cachamas. Igualmente también se le dieron recursos para la adquisición de 8 vacas y de un toro reproductor. Pues la verdad es que después de todo ha sido buenísimo porque eso es un impulso, porque en sí, digamos, muchas personas no teníamos ni siquiera con qué empezar y que le hayan dado, digamos, esa inyección, por así decirlo, de tal manera para que uno echara un poquito hacia adelante para empezar a tener algo, entonces es halagador y gratificante a la vez. Tuve la oportunidad de asistir a esa entrega porque había una orden de atención a favor de la persona que estaba como propietaria de ese predio. A esa persona se ordenó pagarle el valor del predio. Me sentí contento, puesto de que darle una compensación, reconocido como ocupante de buena fe, fue perfecto. Por un líder como yo, donde fuera a despojar una persona sin ninguna compensación, para mí iba a ser más grave. En la vereda La Carolina y en general en San Alberto, son muchos los que reconocen el trabajo de Ricaurte Vadillo en favor de la comunidad. Es importante tener líderes en la región porque son las personas que gestionan los bienes que hay para cada uno. Ellos son los que están allá gestionando para que las cosas lleguen. Hay un adagio que dice que el pueblo más fácil de gobernar es un pueblo ignorante. Y a medida que uno vaya saliendo de la ignorancia, va saliendo también de la pobreza, porque un líder, por lo menos como Vadillo, y como muchos que hay en Colombia, sencillamente están orientando a la gente, la están orientando a seguir por el camino que debe ser. Tenemos un programa que es de participación, de semilleros de participación de líderes y de lideresas. Él es uno de estos líderes, es incluso el representante de Magdalena Medio. Esto ha sido un logro importante para la unidad porque ha visibilizado todos estos líderes en territorio, porque les ha dado oportunidad de capacitarse, posibilidades de tener acceso a la información del proceso de restitución de tierras e incluso de acceder a las entidades para darles información. Antes aquí el río era como el testigo de aquellas épocas o atrocidades que cometían los grupos armados al margen de la ley. En estos momentos lo que se ve es tranquilidad. Fíjese que todas las familias que están aprovechando las corrientes cristalinas de este río y haciendo su sancocho, su comida, se ve mucha paz y lo más importante, la seguridad. En San Alberto hay mucho para hacer. Tenemos un río muy lindo, tenemos para el turismo ecológico el sector de la cordillera, que San Alberto goza de 3 pisos térmicos, caliente, que es aquí donde estamos. Tenemos el clima templado y tenemos el clima frío, tenemos los 3 climas. Y el turismo está abierto a eso. Aquí San Alberto lo está visitando mucha gente. Lo más importante que yo veo ahí es volver a creer que somos capaces. Pero lo importante es que ya tenemos una generación detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos como tal, y que queda esa tierra ahí, ese presente para que ellos sepan de que nosotros un día hicimos esto y que pasó lo que pasó, pero que a través de una ley y sus bondades volvimos a llegar otra vez aquí y nos sentimos siendo otra vez actores donde lo somos nosotros, en el campo. Todos los sacrificios que que pasé para llegar aquí, valió la pena, hermano. Valió la pena porque yo estoy posicionado en lo mío y aquí seguiré creciendo, crecerán mis hijos y crecerán mis nietos. Y yo en estos momentos yo le digo a mis compañeros, no vendan nuestra tierra.
no la vendan porque esto fue una obra de Dios y de nuestro Estado, nuestro gobierno, que sacaron una ley, que fue sacar una ley, la 1448, que esa fue la que nos dio la definitiva para retornar a nuestra tierra. La Unidad de Restitución de Tierras, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, trabaja de la mano de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, para facilitar procesos comunitarios en las zonas en las que existen beneficiarios de restitución. Hasta la fecha, la agencia ha intervenido en 5 territorios en los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca, llevando asesoramiento agrícola para la coordinación de proyectos sostenibles. En Búgala Grande, Valle del Cauca, los pequeños agricultores que conforman la Asociación Agropecuaria de La Morena han dejado a un lado los productos químicos que solían usar para abonar y controlar las plagas en los cultivos de café. Y ahora, gracias al acompañamiento de la Unidad de Restitución y de JICA, cuentan con una biofábrica de procesamiento de abono orgánico. Este innovador modelo ha permitido que las 44 familias que hacen parte del proyecto puedan, además de cuidar sus tierras, llevar al mercado un café orgánico de alta calidad. Te invitamos a conocer más de estas historias en nuestras redes sociales.